¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles. Fin de semana, es viernes 8 de septiembre del 2023. Comenzamos temas para conversar hace un año, un mes precisamente, aquí en Cambio Digital TV. Gracias a Esaú Valencia, gracias a Jorge Velázquez, que atraviesa por un mal momento en cuanto a sentimientos al perder a su señor padre, y deseamos resignación a toda la familia. Muchas gracias anticipadamente a usted que nos ha preferido y que va aumentando día con día la audiencia en cámaras y micrófonos de temas para conversar. Día Internacional de la Alfabetización, Día Internacional del Periodista. ¿Saben el santoral de hoy qué santo trae? No se lo imaginan, así se lo digo fácilmente. Hoy es día de San Sergio. Nada más imagínense mi día y nadie me había platicado. ¿Cómo es eso? Se aceptan regalos de todos colores. No importa el tamaño, el color. Que sean azules. Azules. Bueno, no es cierto. Yo quiero y les ruego a Dios salud. Y ya con eso estamos aquí en temas para conversar. Si usted desea felicitar a alguien de su particular estimación, hágalo. Escriba usted a redacción @cambiodigital.com.mx. Es viernes 8 de septiembre, llevamos 251 días transcurridos, faltan 114 para que termine el 2023 en la semana 36. Si no deseas mucho, hasta las cosas pequeñas te parecerán grandes. Esto se le acredita nada más que a Platón. Día Internacional de la Alfabetización. No queremos analfabetas, queremos gente que sepa leer y escribir, que tenga libertad de pensamiento, que tenga memoria, que tenga creencias. Día Internacional del Periodista. Día Internacional del Periodista. Saludo a todos los señores periodistas, a los que estudiaron en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, antes de la Facultad de Periodismo. Bueno, en el renglón de las efemérides, este 8 de septiembre, día del año 251, quedan 114 días para levantar las copas y despedir el 2023. Un día como hoy, 8 de septiembre, en 1546, en México, Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar, Termiño de Bañuelos y Diego de Ibarra fundan la localidad de Zacatecas. Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar, Termiño de Bañuelos y Diego de Ibarra fundan la localidad de Zacatecas. En 1636 en Estados Unidos se funda el Harvard College. El 8 de septiembre de 1900, la ciudad de Galveston es destruida por un huracán de categoría 4 en la escala de Simpson. Gran huracán de Galveston. Mueren entre 6,000 y 12,000 personas y quedan más de 30,000 sin hogar. El 8 de septiembre de 1907, el astrónomo alemán Max Wolf descubre el asteroide 641 Agnes. El 8 de septiembre de 1920, en Estados Unidos, se inaugura el primer servicio de correo aéreo. En 1928, la FIFA decide que el primer mundial se lleva a cabo en Uruguay. En 1974, en los Estados Unidos, el presidente Gerald Ford indulta todos los delitos que el expresidente Richard Nixon pudiera haber cometido en su mandato. En el 2021, los talibanes toman el poder en Afganistán y declaran el Emirato Islámico de Afganistán. En el 2022, Carlos III es proclamado rey del Reino Unido y de otros 14 reinos de la Mancomunidad de Naciones al fallecer su madre Isabel II. Así es que en el 2022 Carlos III es proclamado rey
del Reino Unido. Hasta aquí el renglón de las efemérides en Cambio Digital TV, temas para conversar. Bueno, pues ¿qué le podemos decir a usted? Simple y sencillamente, irnos a una pausa comercial, invitarlos a que escuchen el Evangelio del día de hoy, 8 de septiembre, en la voz de el señor arzobispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Fabio Martínez Castilla. Si son tan amables, por favor, el Evangelio del día. Hoy, 8 de septiembre, celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Cantemos en el corazón las mañanitas a nuestra Madre del Cielo. Feliz cumpleaños, mamá. Feliz cumpleaños, María. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículos del 1 al 16 y 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón a Roboán, Roboán a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el nacimiento de la Virgen María es la puerta, podemos decir, que da entrada al sol que nace de lo alto. Ese sol que es Jesús. Todo en María es obra del Espíritu Santo. Dios puso en ella su mirada, la eligió y la consagró, llenándola del Espíritu Santo. Por esto dejemos también nosotros que Dios actúe en nosotros, para que todo en nuestra vida sea diferente, ya no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, siendo nosotros hombres y mujeres movidos y conducidos por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, así como en ella todo es obra del Espíritu Santo, que también nosotros en lo ordinario de la vida seamos, o nos dejemos, mejor dicho, todo sea dejándonos conducir por el Espíritu Santo. Por eso decimos que la vida cristiana es el arte de dejarse conducir por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, celebrar esta fiesta del nacimiento de nuestra Madre nos compromete a fortalecer nuestra vida de hijos y por lo tanto de hermanos. Y podemos decir, bueno, si hoy es fiesta de nuestra Madre, su nacimiento, ¿cuál es hoy mi regalo a María, nuestra Madre? ¿Solo cantarle las mañanitas? ¿Será que no le podemos regalar mi amor, nuestro amor a su Hijo Jesús? ¿Será que no le podemos regalar mi vida de unidad,
nuestra vida de caminar juntos, es decir, de vivir en comunión con todos nuestros hermanos, con toda la comunidad, manifestando nuestro ser familia de Dios, nuestro ser iglesia. Y no le podemos regalar nuestro servicio fiel y alegre, de manera especial con nuestros hermanos más necesitados, que sería la alegría de nuestra Madre. Por esto, digamos todos, gracias Madre por darnos a Jesús. Gracias Jesús por darnos a tu Madre. Felicidades, mamita, en este tu día. Bendiciones a todos. Y que, como en María, todo sea en nosotros obra del Espíritu Santo. Dejémonos conducir de la mano de María, nuestra Madre, por el Espíritu Santo. Bendiciones. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradiocambiodigital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Amigos, ¿qué tal? Estamos en Cambio Digital TV, temas para conversar. Hoy es un día, para mí, un halago de lujo, un regalo de Dios. Y tengo en la línea a la doctora Carmen Valencia Castro. Carmen, la aprecio desde hace 3, 4 semanas, 3, 4 años, 4 décadas. Bueno, simplemente me distingue con su amistad, lo cual aprecio, lo cual agradezco. Carmen, un placer saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Te hablo. Todos los días a Dios. Exactamente, es el presente que nos da. Te hablo porque, pues precisamente, hace unos cuantos años nos dejó físicamente hablando el profesor Alfonso Valencia Ríos. Hace 27 años. 27 años. Se dice fácil, ¿no? El maestro Alfonso Valencia Ríos, bueno, cuando se hacía periodismo, y periodismo en serio, él tuvo, bueno, no digo que sea ahora broma el periodismo, no, de ninguna manera, pero él era un personaje en el decano de la prensa nacional, como es el dictamen. Alfonso Valencia Ríos fue maestro de muchas generaciones, pero en lo personal, para Carmen Valencia Castro, ¿qué le dejó el maestro Valencia? Mira, lo primero que me dejó fue haberme formado como soy con mis defectos, pero también por lo tanto, yo le doy nuevamente gracias a Dios de la oportunidad de haber tenido un padre como él, que trascendió físicamente, pero espiritualmente está conmigo. Para ti en lo personal, dos seres fueron importantes en tu existir, en tu caminar, en tu peregrinar en este mundo, doña Carmen y don Alfonso. Lamentablemente, pues digo lamentable porque no quisiera uno despegarnos de nuestros seres queridos, pero vaya, como el principio y el final en la vida tienen que llegar. El único requisito para morir es tener vida. Así es que, y ahora en lo profesional, Carmen, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? Me siento profundamente realizada, que he continuado trabajando, estoy siendo creativa en lo que estoy haciendo, porque mis motivadores son mi hijo y mi futuro. Entonces, ¿Dos nietos tienes? Exacto. Los dos son varones. Ándale, vaya para herencia que tienes, ¿eh?
Bueno, te deseo mucho éxito. ¿Cómo va la escuela que lleva el nombre del maestro Alfonso Valencia Ríos? ¿Cómo está? Gracias a Dios y al trabajo que desempeñamos, está muy bien. ¿En dónde está ubicada la escuela? Está ubicada aquí en Jalapa, 102, esquina Independencia, Boca del Río. Bueno, somos vecinos. Digo vecinos porque nosotros somos de Boca del Río. Me refiero a Cambio Digital TV. Nosotros estamos en Antón de Laminos, 236, entre Américas y Jacarandas, en el fraccionamiento de Virginia, pero es Boca del Río. Yo recuerdo la casa de ustedes en la colonia Luis Echeverría, pero la escuela está en el centro de Boca del Río. Así es. ¿Cuántas áreas? A 4 cuadras del Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Cuántas, dijéramos, por decir, cuántas áreas cubre la escuela? Bueno, afortunadamente tenemos desde maternal hasta bachillerato. Ándale, maternal, de ahí pasamos al kinder. Al kinder, a la primaria, la secundaria y el bachillerato. ¿Y los nietos están en la escuela o no van a la escuela, Alfonso Valencia Ríos? Por supuesto, porque cuando habla de un modelo educativo exitoso, tiene que empezar por la casa. Y me he consagrado a hacerlo primero con mi hijo y segundo estos nietos que me tienen el alma dura. Felicidades. Sí, mejor propaganda de decir que el colegio funciona es tener a los nietos aquí dando. Carmen Valencia Castro, doctora, de todos mis respetos. ¿Cómo siente el nivel educativo en nuestro país después de las distracciones que nos meten y nos sumergen? Por ejemplo, los libros de texto. ¿Cuál es su punto de vista? El punto de vista es que no es suficiente tiempo para reflexionar nuestros aciertos, nuestros errores. Por lo tanto, es lo más que yo te puedo decir, que cada quien tiene una interpretación diferente. Sí, exactamente. De lo que son los libros, pero nosotros hemos mantenido la línea que Valencia nos dio en el sentido hay que incluirse para triunfar y que todos podemos triunfar en la vida en función que demos tiempo, esfuerzo para poder salir adelante. Todos podemos, todos somos grandes en la vida. Comprometemos a llevar a cabo esto. Un pequeño detalle, si nos comprometemos, todos podemos triunfar. Vaya, hay tantos países que triunfan y dicen, es que son igualitos los chinos, pero ¿cómo triunfan ellos y nosotros qué esperamos? Los españoles llegan a México con una mano adelante y otra atrás, con todo respeto, porque los he visto, con alpargatas, etcétera. Pero han sido triunfadores, han sido exitosos. El único requisito que ellos ponen, trabajar, nada más. Eso es todo, trabajar. Y nosotros quedamos en que nos caiga maná del cielo. Carmen Valencia, te envío un saludo muy especial, una felicitación. Solamente quiero decirte antes de despedirme que te faltó mencionar a los judíos, que los judíos también son unas personas muy comprometidas con la vida. Ellos también se levantan muy temprano a trabajar, dan su mayor esfuerzo, igual que todas aquellas personas que quieren triunfar como los españoles que llegaron a nuestro país y que en su momento hicieron para nuestra educación, civilización. No todo es malo en la vida. No, no, de ninguna manera. A que agarramos lo malo, eso es otra cosa. Pero podemos, así como agarramos lo malo, podemos agarrar y no zafarnos de todo lo bueno, que es mucho. Si los judíos se pusieran a recordar nada más el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, pues estaríamos lucidos. Pero hay un terreno, un desierto, y ellos han convertido ese desierto en un Edén y han hecho un país que se llama Israel, que no es nada fácil. Los japoneses, en medio de tanto archipiélago, en medio de tanto movimiento, porque las aguas se mueven, ellos tienen edificios, construcciones, ferrocarriles, aeropuertos, tienen de todo. Si se pusieran a pensar en Nagasaki o en Hiroshima, estarían llorando todo el día. No, ellos se ponen a trabajar, punto, a trabajar. Carmen, te mando un fuerte abrazo.
Que Dios te proteja, te bendiga. Y te pido un favor, cuida mucho a tus nietos y dale un fuerte abrazo a Alfonso, que lo recuerdo con mucho cariño. Gracias, Sergio. Estamos en comunicación. Bendiciones. Se te quiere y se te respeta. Carmen Valencia Castro, directora de la escuela Alfonso Valencia Ríos, estuvo aquí en Cambio Digital TV, temas para conversar. Regresamos después de una pausa. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradio-cambio-digital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradio-cambio-digital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Cambio Digital TV, temas para conversar. En la línea, nuestro directo amigo Ricardo Cañas Montalvo. Esperando tener contacto contigo, Ricardo. ¿Qué tenemos para este fin de semana en temas para conversar? Las leyes de reforma, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué tal, mi querido Sergio? Muy buenas tardes. Saludo a todo el público Radio Escucha. Pues bueno, aquí estamos precisamente en el Museo de la Ciudad, y bueno, efectivamente comentas algo muy importante, que fueron las leyes de reforma, en las cuales recordemos que la ciudad de Veracruz se convierte durante 3 años, alrededor de 3 años, en capital de la República Mexicana, a partir del día 4 de mayo de 1858 al 8 de enero de 1861. Es una época, como recordemos, está la famosa Guerra de la Reforma. El presidente de la República, Ignacio Comonfort, se había dado un autogolpe de Estado en virtud por la reforma que se había hecho en la Constitución de 1857, que era un poco más liberal. Él mismo se estaba prácticamente autoarrepintiendo de lo que había hecho, y por lo tanto se hace ese golpe de Estado. Benito Juárez, que bueno, al renunciar, al salirse de la presidencia, Ignacio Comonfort, Benito Juárez, que ocupaba precisamente una importante magistratura, toma en ese momento la silla presidencial, pero los problemas en el país comienzan gravemente ya a enfrentarse de forma armada entre conservadores y liberales. Después de un largo viaje, que inclusive tuviera que cruzar el Canal de Panamá, sale por lo que es el Pacífico y entra ya por el Atlántico y el Golfo de México, llega Benito Juárez a Veracruz el 4 de mayo de 1858 y se convierte en nuestra ciudad en la capital de la República Mexicana, por 2 grandes motivos muy interesantes. Punto número 1, la ciudad de Veracruz tiene el lugar donde ingresa más del 80% del Producto Interno Bruto de México de aquella época, la aduana de Veracruz. Y por otro lado, una ciudad fortificada que puede ofrecerle protección al presidente de la República del tinte liberal, del tinte bien republicano. Por ese motivo, bueno, en aquel tiempo el gobernador del estado de Veracruz, que era don Manuel Gutiérrez Zamora, el coronel, le ofrece esta protección a Benito Juárez. Es una época muy difícil. Los liberales están un poco apoyados por Estados Unidos, por supuesto, pero los conservadores tienen el apoyo europeo, pero principalmente el apoyo de la Iglesia.
Por lo tanto, la iglesia es un factor que aunque Juárez respetaba mucho, sabía que no podía estar en ningún determinado momento en las decisiones de gobierno y sobre todo en la marcada vida civil de todas las personas. Por lo tanto, Benito Juárez hace aquí en Veracruz algunas de esas importantes leyes que se promulgaron y que de verdad, cambiaron de forma radical la vida en México, la vida en nuestra nación, la vida principalmente civil. Benito Juárez pertenecía a una escuela muy grande de filosofía que es la masonería. Por lo tanto, Juárez se conocía de los derechos de los seres humanos. Muchos de esos derechos se encontraban en ese momento aquí en México supeditados por supuesto a la religión católica. Una de esas cosas, o de las grandes cosas que hizo Benito Juárez aquí en la ciudad de Veracruz, fue, entre ellas, la famosa ley de la libertad de cultos. Recordemos que en nuestro país era obligatorio ser católico, totalmente obligatorio. Por lo tanto, Juárez decreta aquí en Veracruz la ley de la libertad de cultos. Y a partir de allí, varias religiones comenzarían a entrar a nuestro país, e inclusive la libertad de poder decir no creo en nada, sin que tuvieras repercusiones no simplemente religiosas, sino también causadas por la ley. También hace aquí en Veracruz Benito Juárez la separación de la iglesia y el Estado, los asuntos de la iglesia y el Estado van a seguir, pero cada uno de ellos en la vía que le corresponde, quizá de forma paralela, pero jamás se iban a juntar. Se hace también la famosa ley de los días festivos, en las cuáles eran los días que verdaderamente se tenían que respetar y nada más. Eso era todo, no una gran cantidad de días, por supuesto todos ellos de origen religioso, con los cuales pues interrumpían mucho las labores tanto de educación como de trabajo de nuestra nación. La ley orgánica del registro civil fue importantísima, así como la ley del matrimonio civil, que bueno, ya no se lee la epístola de Melchor Ocampo, porque en algunas partes de la misma tiene ciertos tintes machistas que ya no son, por supuesto, vigentes para una sociedad como la que tenemos en el siglo XXI. Por lo tanto, lo que sí se hizo fue que ahora existiría un matrimonio civil, el cual solamente ese sería reconocido por las leyes mexicanas. Y por supuesto tendría consecuencias también por las leyes mexicanas. El matrimonio civil, que sería un contrato solemne, en las cuales se rigen principalmente dos cláusulas, que es perpetuar la especie y ayudarse en las cargas de la vida. Esta segunda puede de algún modo suplir a la primera. La primera nos dice que, bueno, perpetuar la especie y en un determinado momento que una de las dos personas de la pareja no pudiera tener hijos, bueno, pues entonces la siguiente cláusula dice ayudarse en las cargas de la vida. Y eso es precisamente una carga de la vida. Comprender que tu pareja no puede tener hijos no significa que la dejes de querer o separarte de ella. Por lo tanto, de ahí viene muy importante, de que ahora si un hombre quiere dejar a la mujer y sobre todo con hijos, bueno, pues tendrá que pasarle una pensión alimenticia porque están casados bajo la ley. Y eso es muy importante, la protección de la familia. Entre estas, también se hizo algo muy importante. Los cementerios, por lo menos hasta 1858, se encontraban en manos de la iglesia. Únicamente podían ser sepultados en un cementerio aquella persona que públicamente se supiera que era católica. Si la persona dudaba un poco de la religión o inclusive de la existencia de Dios, por supuesto que no le permitían enterrarse en un cementerio. Entonces eso era un problema muy grave. A partir de la secularización de los cementerios, todas las personas, indistinto a su religión y a sus creencias, pueden ser dignamente sepultadas en un cementerio. Una de las leyes que también cambió de forma radical la vida de nuestra nación, pero no fue aceptada de forma inmediata por la sociedad, sino poco a poco fue permeando, fue la nacionalización de los bienes del clero.
No confundamos con una expropiación, ya que en la expropiación el gobierno tiene la obligación de liquidarle económicamente el costo del bien que se está expropiando, a diferencia de la nacionalización, que eso es totalmente quitarle ese bien para beneficio y utilidad pública de nuestro país. En este caso, no le fue pagado un centavo a la iglesia de todas las propiedades que le fueron quitadas, que por cierto, hay que decirlo, ocupaban más del 60% del territorio nacional. No todo fue idea de Juárez, por supuesto. Juárez se rodeó de un grupo de hombres extremadamente inteligentes, extremadamente sabios y con una visión extraordinaria, con los cuales previeron a futuro lo que podía hacer. Y tan es así que, bueno, este pequeño periodo en el cual logra Juárez triunfar al término ya de lo que fue para 1860, termina en diciembre precisamente, terminar la famosa Guerra de la Reforma o Guerra de los 3 años, en las cuales Benito Juárez se encontraba un 22 de diciembre, 2 días antes de la Navidad, se encontraba precisamente en el teatro principal o el teatro clavijero, escuchando la obra de los puritanos con su familia. Cuando le fue en ese momento llegado la noticia de que la última batalla entre liberales y conservadores se había ganado por parte del ejército liberal, la famosa batalla de Calpulalpan, y con ello quedaba cerrada esta etapa que se le conoció precisamente así como la Guerra de la Reforma o Guerra de los 3 años. Benito Juárez en ese momento se puso de pie, el devenir de la obra se detuvo, anunció Benito Juárez el triunfo de la República y el triunfo de la democracia, con lo cual toda la gente, bueno, se puso de pie, le aplaudió y gritaban viva Juárez, viva la República, viva la libertad, etcétera, etcétera, y se cantó, a pesar de que ya teníamos para esa época un himno nacional, se cantó por supuesto en español la Marsellesa, que es un hermoso himno, el himno de Francia, uno de los más hermosos del mundo, que precisamente una de sus estrofas dice: que marchemos, hijos de la patria, que el día de gloria ya llegó. Y habla también en unas partes de luchar en contra de la tiranía, que era precisamente lo que estaba sucediendo. Este pequeño periodo, muy pequeño por cierto, de triunfo juarista, pues se vio ensombrecido en cierta parte por el apoyo que dio Napoleón Bonaparte, precisamente tratando de poner un protectorado en México y poniendo en él un segundo imperio con el nombre de Maximiliano de Habsburgo, al hombre que puso aquí y que después le retiraría el apoyo y todo se vendría abajo en tan solo 5 años, para 1867. Entonces ese pequeño periodo en que Juárez disfrutó únicamente, vamos a decirlo así, entre diciembre de 1860 prácticamente y hasta 1861, solamente un año por disfrutar de ello, ya que llegó la invasión de la Triple Alianza. Pero las leyes de reforma fueron muy importantes, porque para todos los que nos están escuchando, mi estimado Sergio, a donde estén viviendo posiblemente en una unidad habitacional, en un fraccionamiento, en una colonia, hay que recordar que en el siglo XIX es muy probable que el lugar donde estén viviendo ahorita haya sido en aquellos tiempos propiedad de la iglesia. Que mucha gente, inclusive campesinos, tenían que pagar renta a la iglesia para ocupar una vivienda o sembrar en unos terrenos. Entonces, la verdad es que no era posible la idea de Juárez, no era posible de que esto siguiera ocurriendo, y la idea de Juárez era de que todos los mexicanos pues fueran dueños del pedacito de tierra en la que vivieran. Por lo menos fue en ideales, porque no se pudo completar al 100%. ¿Por qué? Entre muchas cosas, porque la gente no tenía dinero. Otra, porque las iglesias nunca se cerraron. Por supuesto que el culto público, eso continuó por siempre, bueno, por lo menos hasta la guerra cristiana del siglo XX, que nada tiene que ver con Juárez. Los sacerdotes en las misas amenazaban de algún modo o advertían a la gente que si llegaban a comprar un terreno, una casa, una propiedad que hubiera pertenecido a la iglesia, se irían al infierno. Vámonos. También se les dijo, aquellos que se fueran a casar por lo civil, se irían al infierno, porque el matrimonio solamente puede ser bendecido por Dios. Por lo tanto, entonces, pues aún ya promulgadas esas leyes, la gente no compraba nada, o la gente no se casaba por lo civil. Tuvo Benito Juárez el día 10 de octubre de 1860 que poner el ejemplo y sacar lo que hoy conocemos como la primera acta de nacimiento de un mexicano, que era precisamente de la hija de Benito Juárez,
su hija Jarochita, de nombre Jerónima Francisca Juárez Maza. Ella nació aquí en Veracruz el día 1 de octubre de 1860. Entonces, a los 10 días, pues esta niña fue registrada y fue la primera acta de nacimiento que se levantó. Asimismo, aunque no tengo el dato de los nombres de los contrayentes, pero aquí también se redactó la primera acta de matrimonio civil de una pareja. Y también aquí en Veracruz se redactaron un acta especial que todos vamos a tener, pero que ninguno de nosotros va a ver su propia acta, que es el acta de defunción, porque también tienen derechos los que mueren. Entonces, bueno, también se redactó aquí. Fue muy importante porque fue un verdadero cambio. Con el paso del tiempo, bueno, la gente comenzó, por supuesto, a acercarse al registro civil para llevar a cabo los matrimonios civiles, para el registro de sus hijos, y bueno, fue muy importante en ese aspecto Veracruz. Veracruz, quizá allí se le debería dar una H más o quinta H de heroica, porque sostuvo Veracruz con muchos sacrificios, porque se le cortaron los caminos de suministros de alimentos a Veracruz. Miguel Miramón, que por cierto, a ver si la próxima semana hablamos de eso, o que venga la época de lo de los niños héroes, o sea, alrededor del día 13 de septiembre, Miguel Miramón, en 1847, aquel 13 de septiembre de 1847, Miguel Miramón fue uno de los niños, bueno, de los jóvenes que defendieron el castillo de Chapultepec, ¿sí? No nada más por ahí hablemos de Montes de Oca, de Agustín Melgar y todos ellos, no. ¿Cuáles todos ellos? ¿Cuáles todos ellos? Y nada más llegan hasta 8. ¿Y qué? Seis únicamente, pero se habla, por supuesto, esos fueron los que trascendieron por parte de la intención de alguien por ahí, porque en realidad había alrededor de 40 jóvenes, entre jóvenes, maestros, entre varios, por supuesto, que defendieron el castillo de Chapultepec, que en ese momento era la sede del colegio militar. Bueno, y aparte el batallón de San Blas, que pereció completo. Así es. ¿Y quién se acuerda del batallón de San Blas? Vamos a hablar la próxima semana, porque también quiero hablar de un personaje muy importante que en esas mismas batallas poco se menciona. Era joven y estaba cerca de un molino, me parece que era el Molino del Rey. Vamos a hablarlo la próxima semana. Él avanzó desde el molino hasta donde estaba una bandera para que no cayera. Ahí sí está documentado y testigos hubo para que no cayera esa bandera en manos de los norteamericanos. Él quita la bandera y se regresa al molino donde se estaba llevando la defensa. Fue herido y logró, aún con su propia sangre, de salvar la bandera de México, porque lamentablemente lo de aquel que se aventó desde el castillo de Chapultepec supuestamente con la bandera, pues fíjate que eso lamentablemente es un invento nacionalista, con ganas a lo mejor de exaltar el nacionalismo mexicano, pero lamentablemente no fue cierto y está comprobado inclusive con documentos de que eso no ocurrió, porque en el parte militar norteamericano de la toma del castillo de Chapultepec, ahí indican el momento en que se va a arriar, es decir, se va a descender la bandera de México y se va a izar la bandera norteamericana. Esto nos indica entonces de que en ningún momento hubo alguien que se aventó. No existe ni siquiera tampoco en un parte mexicano esa leyenda, ese mito histórico. Y de hecho, bueno, pues en los años 40 se encontraron unos cráneos y se dijo que eran de esos 6 personajes, pero tampoco está comprobado de forma científica. Y hace unos años a esas osamentas se les hizo prueba, e inclusive una costilla ni siquiera era humana, era de perro. Entonces, bueno, situaciones así que hablaremos la próxima semana, pero bueno, hoy recordamos por acá que Veracruz fue bastión de la Reforma muy importante y que hoy en día todos esos seres humanos mexicanos tenemos un acta de nacimiento producto de esa lucha social en beneficio del pueblo que hizo Benito Juárez aquí en Veracruz. Aquí fue la cuna de ese registro civil en aquel tiempo y aquí se redactaron esas primeras actas que gracias a ello se hizo verdaderamente un parteaguas. Ahí hay un parteaguas entre un antes y un después en la vida del México social del siglo XIX. Cambió todo, prácticamente desde la independencia hasta la época de la Reforma se vivía
casi igual que desde la época colonial. Muy pocos cambios había, solamente que ya no había un virrey, sino un presidente, un gobernador que era, pues, aunque, bueno, para esa época todavía habían nacido novohispanos, o ya en el México independiente. Recordemos que, bueno, Benito Juárez nace en 1806, cuando todavía esto era Nueva España. Santa Ana nace también en la época de que todavía esto era la Nueva España, o sea, eran novohispanos, aunque ya pasan a ser mexicanos durante la época de la independencia. Pero Veracruz, inclusive al no tener sus ministros, tuvo que, todos los veracruzanos que apretasen el cinturón, los empleados municipales se les cortó el sueldo a la mitad para poder sostener el gobierno republicano. Cabe destacar que Benito Juárez, durante su estancia aquí como presidente de la República, no cobró un centavo como presidente de la República. Por supuesto que tenía su alimentación asegurada por parte del gobierno del estado que se encontraba para esa época aquí en la ciudad de Veracruz, pero hubo racionamiento muy fuerte de los alimentos y de muchas cosas más. Inclusive para la iluminación de la ciudad, pues ya no se contaba también todavía con el petróleo necesario para poder encender los quinqués y demás formas de iluminación, porque todo estaba racionado. Entonces fue una época muy difícil, donde inclusive el comercio de la ciudad se vio muy afectado. Hasta la limpia pública, únicamente se limpiaba la ciudad ciertos días a la semana, no había para todos los días el dinero. Entonces Veracruz sufrió y soportó sostener la república para beneficio de toda la nación. Entonces quizá por ahí en algún momento se ha reconocido y se le da a Veracruz una quinta H de heroica. Es cuestión nada más de aclararlo, platicarlo, decirlo, y que hagan algo en las respectivas cámaras de diputados y de senadores, que no nada más se dediquen a cobrar. Exacto, o a levantar el dedo. De presentar un proyecto donde se declare, debido a que, bueno, hoy en día contamos con esa república liberal, actualmente México es un país con democracia, que bueno, esa democracia se defendió aquí en Veracruz cuando una enorme nube negra conservadora estuvo a punto de destruirla, que afortunadamente salió adelante. Y esto se lo debemos 3 años que Veracruz soportó eso cuando todavía era la época en que estaba amurallado. Otro renglón muy curioso, causa, motivo, razón, siendo hijo del colegio militar, habiendo sido presidente de este país, ¿cómo es posible que se cambia y se pone de acuerdo con Maximiliano? Y por eso le costó la vida allá en el Cerro de las Campanas al señor Miramón. Así es, recordemos algo, en los primeros años de México independiente era una rebatiña del poder, una espantosa rebatiña del poder, pésimas decisiones que se tomaban, había presidentes como en este caso Santana que inclusive abandonaba el poder, lo dejaba prácticamente, eso hay que decirlo. Por lo tanto, comenzó a nacer en muchos mexicanos la idea de que un gobierno permanente traería estabilidad a la nación. No andar cambiando de presidentes o que se anduvieran robando, que se largaran, pidieran préstamos como los pidieron, porque estaban pide préstamos al extranjero. Por lo tanto, ellos creían. Hay que analizar por ahí también ciertos perfiles. Los conservadores, muchos niños preguntan, ¿eran malos? Sí, como si fuera una película de vaqueros o una comedia griega, los malos y los buenos. No, algunos sí, por supuesto, ¿no? Pero debemos de recordar que había 2 puntos de vista entre los mexicanos para que este país pudiera salir adelante. Los que apoyaban la democracia, el elegir libremente a un presidente, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes durante un tiempo, y otros decían que no, que estos cambios tan seguidos en los gobiernos lo único que iban a llevar es a la inestabilidad de la nación, que debía de haber un gobierno permanente que no estaría pensando en que ya me voy a ir dentro de 2 años y que me apuro o robo o no hago nada y me voy y luego el que viene también hace lo mismo, sino que un gobierno permanente le daría una total estabilidad al país, ¿sí? Y pues no estaban muy alejados de la realidad, porque en el siglo XIX, cuando verdaderamente México logró una estabilidad social, económica y política durante el porfiriato que duró más de 30 años. Sí, hubo cosas muy feas también. La paz porfiriana estaba prácticamente sujetada a una pistola, a un arma, pero se logró
la estabilidad económica del país, y con esa estabilidad económica hubo un crecimiento muy, muy importante en la infraestructura de México, ¿sí? Entonces, esa era la idea de muchos, no voy a decir de todos, pero sí de muchos conservadores, de que un gobierno permanente le traería estabilidad a nuestra nación. No voy a decir que Porfirio Díaz era conservador. No, Porfirio Díaz también tenía un tinte liberal. De hecho, lo que hacía era convocar elecciones y él participaba. Por supuesto, acababa robándose las urnas, pero por lo menos hacía el teatro de decir, hay elecciones y la gente votó por mí. Que aunque Madero dijera sufragio efectivo, no reelección, aunque Madero lo dijera, y que en parte tenía razón, el sufragio efectivo es simplemente el voto de la intención de la gente. Porque si la gente quiere que repita el personaje, pues puede repetir, porque es la decisión y la voluntad de la gente. Eso es un sufragio efectivo, que sea la voluntad verdadera del pueblo, ¿sí? Entonces, bueno, Porfirio Díaz hacía creer que la voluntad del pueblo era de que él continuara en el poder durante esos largos 33 años. Nada más, nada. Por cierto, ya conocí la calle de Porfirio Díaz en el municipio, yo creo es Boca del Río. Boca del Río, sí, ahí donde comienza prácticamente lo que es el Infonavit Tamsa. Después de Urano hay una pequeña callecita chica, que creo que nomás son 2 tramos, que se llama Porfirio Díaz. Ah, sí, pero está la placa, ¿eh? Sí, ahí está. Y déjame decirte, mi querido Sergio Morales Ortiz, que la avenida Pino Suárez, cuando se proyectó la avenida Pino Suárez hacia 1908 aproximadamente, no había nada por ahí, simplemente fue planificado el crecimiento de la ciudad hasta lo que hoy es circunvalación, que todavía no se llamaba así, más ni siquiera existía, pero fue un plan de desarrollo urbano. La avenida Pino Suárez se llamó originalmente Porfirio Díaz. Ah, ese dato no lo tenía yo. Sí, y de hecho se llamó Porfirio Díaz apenas para 1910, 1912. Apenas era como un ranchito. Por supuesto, ya existía el penal Ignacio Allende, y hacia atrás había una que otra casita por ahí, pero ya se encontraba trazada la avenida que lleva el nombre de Pino Suárez, pero se llamaba originalmente esta avenida Porfirio Díaz. Por supuesto que después de que la expulsión de Porfirio Díaz, pues se le conoció, ya se le llamó a esta avenida con el nombre de José María Pino Suárez, que había sido el último vicepresidente de México. Ya a partir de ahí ya no habría, recordemos que fue asesinado junto con Madero, precisamente por el usurpador Victoriano Huerta, para quedarse en la silla presidencial y así hacerle un favor al vecino del norte, quitarle los impuestos al petróleo. O sea, bueno, imagínate nada más, se llamaba, le nombraban a Victoriano Huerta, el Chacal, mató más generales que la propia revolución. Así es, el nombre te lo dice, el apodo lo dice todo, ¿no? El Chacal, nada más imagínate. Y otra calle, por ejemplo, 16 de septiembre, antes era Manuel González. Exactamente, que fuera presidente de la República. Compadre de Porfirio Díaz. Compadre de Porfirio Díaz, y que lo sustituyó durante un tiempo de 4 años en la presidencia de la República para posteriormente regresar. Y cuando le dijo, compadre, ya me toca a mí, porque ese era el convenio que tenían ambos. Así es. Un tanto tú, un tanto yo, pero cuando llegó don Porfirio le dijo a Manuel González, compadre, ya me gustó, yo me quedo aquí, nada más. Sí, así es. Oye, Ricardo, ¿qué sabes de el reclusorio Ignacio Allende? Bueno, el penal Ignacio Allende fue construido de la época de Porfirio Díaz. Fue un reclusorio muy importante y muy grande para la época, que se encontraba en el extremo poniente de la ciudad de Veracruz, sobre la avenida que ya estaba proyectada Ignacio Allende. Este reclusorio, por supuesto, que llegó hasta el decenio llegó hasta el año 2000 o pasadito del año 2000, por supuesto. Sin embargo, la mancha urbana de Veracruz ya había crecido demasiado. Y teníamos un penal, por cierto, peligroso en medio de la ciudad. Un penal que para esa época, por supuesto, ya era pequeño. Había una sobrepoblación muy cargada en el penal Ignacio Allende. Y bueno, a pesar de que hubo algunos motincitos pequeños, no vamos a decir que nunca pasó a mayores, sí era muy peligroso que existiera eso aquí.
De hecho, recordarás que se mandó a hacer en aquella época un nuevo reclusorio hacia el surponiente de Veracruz, me parece que donde se encuentra Matadepita, es el Cocuite. El Cocuite, Matacocuite, perdón. Bueno, pero nada más se colocó la primera piedra, Quedó en obra negra un cierto base de un 10-15% de la obra que lamentablemente quedó en obra negra y ya no se pudo terminar, no se pudo concluir jamás. Lástima que sucedió esto y que bueno, pues los reos de Veracruz fueron llevados a distintos penales del estado de Veracruz como Pacho Viejo y otros más, donde lamentablemente muchas personas pues tendrían de bajos recursos ver a sus familiares ir, trasladarse lejos y hacer gastos inclusive más fuertes, ¿no? El Penal Ignacio Allende estuvo en manos durante algún tiempo del Ayuntamiento de Veracruz, pero sé que ya le fue entregado, me parece que la Universidad Veracruzana, y esta misma se pretende hacer del espacio, que es un espacio muy hermoso, es un espacio muy grande. Digo hermoso no porque fuera bonito, porque es una cárcel. Me refiero a que los espacios son amplios y tiene un potencial gigante para el desarrollo de la cultura y de diversas cosas más que se pretenden hacer en ese sitio. Bueno, yo te platiqué y lo saqué a colación por una razón. Hace 48 horas o 72 horas se despojó o se quitó, desalojaron a comerciantes artesanales del bulevar, más bien del Malecón, un sitio que denominaron o se conoció como El Cajón. Pues ya el dueño reclamó la propiedad y fueron desalojados. Y mi pregunta, ¿a dónde fueron a parar o dónde están esos vendedores? Sí, no. Entonces, el reclusorio de Ignacio Allende, después de que Pío Fidel lo diera, tengo entendido, para que se filmara hasta una película, pues ya está tapeado, ya no hay nada. Y he visto en las banquetas, por el lado de Allende, una vendimia como si fuera un tianguis. Pero, ¿qué es lo que sucede con esos vendedores? Porque lo de la universidad quedó en proyecto, o está en trámite, o se va a hacer en unos 10, 15 años. No sé, la verdad, vaya, las cosas en Palacio van despacio, ¿no? ¿A dónde van a parar? Mira, yo desconozco, yo sé que se le pegó a la UB, que debe de guardar, por supuesto, reunir los recursos para poder rehabilitar lo que fue el antiguo Penal Ignacio Allende, que fue construido en 1908, sí, en su momento. Desconozco cómo vaya ese proceso. Sí, exactamente. Lo que sí veo que hay del Canal a Cortés está una larga hilera de automóviles estacionados, como si hubiera todavía algún juzgado, hubiera penal, hubiera alguna autoridad. Exactamente, pero no hay nada. Tengo entendido que no hay nada. Hubo hasta un mercado, que fue lo único que hizo un alcalde, que estaba en Nezahualcóyotl y Canal. No te la ascendió. Te acordarás que también que en la parte trasera del penal, sobre lo que es la avenida de Nezahualcóyotl, un pequeño parque deportivo que me parece se llamaba el parque, olvidé el nombre, Clavería, ajá. Se jugaba mucho básquetbol, voleibol en esa zona. Había canchitas así, que posiblemente al agrandar el penal de Ignacio Allende, pues tanto lo que fue el mercado, creo que se llamaba Carranza, ese mercado no lo recuerdo, o algo así, el Carranza y las canchitas de Clavería pues quedaron adentro del penal Ignacio Allende. Solamente está un el Kinder Cabañas, en por el lado Cortés. de Canal, donde existe una placa de agradecimiento de los españoles migrantes a México por su protección, y del lado de la calle de Cortés existe, me parece que es algo que tiene que ver con el DIF, un centro del DIF, me parece que estatal, no estoy muy seguro, que se encuentra inclusive esquina Cortés con Nezahualcóyotl. Exactamente. Ricardo, te agradezco muchísimo. Como siempre, nos das una claridad, una luz, nos iluminas, por lo menos. Ya sé y platico. No tenemos memoria, no sabemos nada, lo desconocemos, no nos preocupa, no nos interesa. Caramba, cuando lo escuchamos, así, por ejemplo, en esta ocasión en Temas para Conversar y con Ricardo Gámez, caramba, ¿cómo es esto? ¿Y por qué? Lo de las leyes de reforma. Es un precedente que vale la pena que alguien lo pida
al Congreso que sea Veracruz una quinta H, la quinta vez heroica. Pero en fin, veremos cómo pasan las cosas. Lo que sí te puedo adelantar y platicar, que hace unas horas hubo un recorrido, una especie de tour en el Congreso, allá en la Ciudad de México, invitado especial Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en este país, y se le presentaron una serie de fotografías de las visitas de presidentes de los Estados Unidos a México o presidentes de México a Estados Unidos. Están las fotos y fueron explicándole una por una, y me causó sorpresa cuando el que estaba con el micrófono explicando el significado o interpretando cada una de las fotografías, diciendo: esto fue cuando Estados Unidos, las fuerzas norteamericanas, atacaron México en el puerto de Veracruz en 1914. Yo lo vi, yo lo escuché en el canal del Congreso. Mira, qué interesante dato, que ojalá lo reconocieran, porque fíjate que sería muy factible y muy positivo que el gobierno norteamericano reconociera el error de 1914 y pudiera venir aquí a Veracruz a hacer una especie de evento de colocación de ofrenda floral o algo en relación a esos hechos. Recordemos, no sé si tú te acuerdes de aquella noticia, bueno, eras un niño cuando en 1947, me parece que fue el 47, y creo que era presidente Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, me parece que era Truman, no estoy muy seguro ahorita, no tengo en la mano el dato, vino a México, era presidente en aquel tiempo Miguel Alemán Valdés, estaba comenzando el inicio de su administración, y el presidente de Estados Unidos vino a colocar un depósito de ofrenda floral precisamente por la invasión de 1847 al centenario de la misma. Estados Unidos ofreció una disculpa y hubo un discurso muy agradable en cuanto a eso. Sin embargo, ese sentimiento antinorteamericano todavía prevalecía, y bueno, pues después de que el presidente colocó el depósito de ofrenda floral, un grupo de mexicanos fueron y patearon la ofrenda floral y la fue a dar al suelo, sí, lo consideraron como una especie de acto, pues hipócrita hasta cierto punto. Pero bueno, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, México y Estados Unidos, que no se encontraban bien hasta 1941, México estaba bloqueado por Estados Unidos, tenía un bloqueo comercial porque se le había expropiado el petróleo a las empresas norteamericanas. Sí. Por lo tanto, Estados Unidos los tenía bloqueados. Y fue gracias a la Segunda Guerra Mundial de que Estados Unidos le quita el bloqueo a México y comienzan a hacer sus comerciales por interés, por supuesto, a comprarnos el petróleo, porque México le vendía petróleo a Italia y a Alemania en aquellos tiempos. Entonces, cambian las cosas. Afortunadamente nos hacemos socios comerciales y amigos de Estados Unidos y comenzamos a colaborar precisamente contra la espantosa nube del nazismo que se estaba apoderando de Europa y que estaba ya amenazando cruzar el Atlántico para llegar al continente americano. Y por cierto, aquí está la señorita Domi Cobos Olmos, que es tu más grande fan y te manda muchos saludos, dice. Mis respetos y se le agradece de corazón. Muy amables. Ricardo, te mando un fuerte abrazo. Mi reconocimiento a tu profesión, a tu calidad humana, a tu historia, a tu memoria. Que Dios te conserve. Nada más, y que estés con nosotros en Cambio Digital TV en temas para conversar. Un fuerte abrazo. Igualmente, saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Cambio Digital TV, temas para conversar. Hacemos una pausa. No me cambien. Regresamos. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un
tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradiocambiodigital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Y amigos, el tiempo pues no es nuestro aliado. Muchas veces decimos el mejor amigo es el tiempo, pero en cuanto a programa se refiere, Cambio Digital TV, temas para conversar, se cumple este ciclo en la semana de hoy viernes. Hoy viernes, por cierto, en el béisbol de la Liga Mexicana, la Serie del Rey arranca en Torreón. Los algodoneros de Unión Laguna recibiendo a los Pericos de Puebla. Zona norte, zona sur, en la Serie del Rey. ¿Cuál es su favorito? Pues yo me quedaría con los algodoneros. Yo. ¿Usted? ¿Cuál es el equipo que prefiere? ¿Pericos de Puebla o el equipo de Torreón? Que gane el mejor y que los aficionados lo disfruten allá en Torreón. Se jugará viernes y sábado en Torreón. El domingo viaja a Puebla, de Torreón a Puebla. Y el lunes, yo creo que si encuentra solo un boleto, lo felicito. Pero el lunes y martes seguro los dos juegos en la Angelópolis. Suerte y que sea el aficionado el triunfador, el ganador, con una gran serie, la Serie del Rey. Algodoneros de Unión Laguna, Pericos de Puebla. Les invito para el lunes a las 12 del día, en Cambio Digital TV, para temas para conversar. Gracias a Marla, que estuvo con nosotros esta semana, en ausencia de mi buen amigo, mi directo amigo Jorge Velázquez, pues que lamentablemente fue a su tierra a cumplir con un sagrado deber. Falleció su señor padre y lo lamento sinceramente. Dolor en el seno de la familia Velázquez. Hasta Tecolutla, nuestro saludo, nuestro respeto y nuestro abrazo. El lunes los espero a las 12 del día, aquí en Cambio Digital TV, temas para conversar. Les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Muchas gracias. Por favor, traten de ser felices.